Hola, bienvenidos una vez más a El Cuentacuentos de Esfarad.es, donde hoy nos vamos a encontrar un relato de un poeta, el Premio Israel de Literatura de 1982 y candidato en muchas ocasiones al Nobel de Literatura, Yehuda Amichai, un poeta sobresaliente que también en los años 60 cultivó la novela y el cuento. Un personaje que hoy nos va a llevar a un cuento titulado Las muertes de mi padre. Cierto Yom Kippur, mi padre se encontraba delante de mí en la sinagoga. Me subí a una silla para verlo bien por detrás. Es más fácil recordar su nuca que su rostro. Su nuca sigue invariable. El rostro, en cambio, se mueve siempre al hablar, y su boca es como la puerta de una casa oscura o como una bandera al viento. Ojos aleteantes, ojos como sellos de correos sobre la carta de su rostro, siempre enviado a la distancia, o las orejas, velas en el mar de su divinidad, o su rostro, a veces completamente rojo, otras blanco como su pelo, y las ondas sobre su frente, una playa pequeña y recatada junto al mar del universo. Entonces vi su nuca. Una profunda arruga le cruzaba a lo ancho como una grieta. Aunque me encontraba lejos de este país, vi por primera vez un wadi profundo y reseco, una vaguada. Quizá también mi padre comenzó en un wadi así, porque no llovía y reinaba un intenso calor en el país en el cual yo no estaba en aquel Yom Kippur. Su rostro, como queda dicho, lo veo ahora en la fotografía que está en mi armario. Es el rostro de quien prueba su manjar favorito y al descubrir algo malo en su sabor se siente desilusionado. Así lo testimonian las comisuras de sus labios vueltas hacia abajo. Así lo dice la arruga junto a la nariz. Y testigos son los pájaros de muda tristeza de los ángulos de sus ojos. Muchos testimonios recojo de su rostro, no para dictar sentencias sobre él, sino sobre mí. En aquel Yom Kippur estaba delante de mí, tan ocupado con su Dios de los adultos, enteramente blanco en su mortaja. A su lado todo era negro. En el sitio en que ardió la hoguera quedaron sólo piedras negras. Se fue la gente que cantaba, que bailaba en torno a la hoguera, y quedaron sólo las piedras negras. Y quedó también mi padre, envuelto en su mortaja blanca. Esta fue la primera muerte que yo recuerdo. Cuando llegó el momento de la oración del Aleinu, se hincó junto con todos y su rostro tocó el suelo. Pensé que estaba bebiendo con su frente, que quizá Dios fluyera allá abajo entre las patas de la mesa. Antes de hincarse, colocó el bolso de terciopelo de su manto de rezos en el suelo para no ensuciarse las rodillas. No le importó que su frente se ensuciara. Después resucitó. Se irguió sin separar las plantas de los pies, se irguió y mudó varias veces los colores de su rostro, y nuevamente estaba vivo, y era mío, y yo me subí a la silla para ver su nuca y la arruga que lo cruzaba. Era un ser de carne y hueso resucitado, porque se llama el hombre vivo carne y hueso. Si la carne sólo es visible cuando el hombre se hiere, cuando su cuerpo está herido o muerto, en el hombre vivo aparecen otras combinaciones, no carne y hueso, sino piel y ojos, sonrisa y pelo oscuro, manos y boca. Subí al recinto de las mujeres para anunciar a mi madre la resurrección. Había allí pomos con todo tipo de perfumes para las mujeres que se desmayaban. Sentí envidia por las mujeres. Siempre había querido desmayarme y nunca lo conseguí.
escurrirme del calendario, replegarme de todo sin plan y sin rechazo. Los frascos de perfumes estaban en manos de las mujeres. También yo estaba en sus manos, y todo el globo terrestre estaba en sus manos. Me retenían frente al reloj grande para comprar el tiempo conmigo, me contemplaban a la luz de las llamaradas que vendrán a incendiar la sinagoga. Desde arriba vi cómo despojaban a los rollos de la ley de sus camisas blancas, tiraban de los tirantes e izaban el vestido. El rollo de la ley quedó desnudo y tenía frío. Mi padre resucitó y al anochecer comió después de la oración de la Neilá. El año era una rueda grande, un muro que cerraba días y estaciones. Extraño juego. En mí las expiaciones y los pecados seguían plegados y tenían idéntica forma. Por la noche la luna giró sobre la ciudad como un luminoso gallo de expiación. Mi padre murió tantas veces y sigue muriéndose de tanto en tanto, a veces en mi presencia, a veces estando solo. Sucede que su muerte acaece no lejos de mi mesa o durante el trabajo, cuando escribo hermosas palabras sobre el pizarrón o cuando contemplo los países exóticos del mapa. A veces estoy lejos de su muerte, como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Bien que los hijos no ven a sus padres en las guerras y bien que no luché yo en aquella guerra, porque de no ser así nos hubiéramos matado el uno al otro, puesto que él lució el uniforme del emperador Guillermo y yo el del rey Jorge. Pero el Señor puso entre nosotros un lapso de 25 años. Puse sus medallas en un cofre junto a las mías de la Segunda Guerra Mundial, algo así como un lugar distinto. Una de sus medallas ostenta la estampa de un león y espadas cruzadas, como un duelo entre dos personas invisibles. Las estampas de fieras ocupan un lugar importante en los símbolos: leones, águilas, toros, halcones y demás criaturas dañinas. En la sinagoga se permite a 2 leones sostener las tablas de la ley por encima del tabernáculo. Aun en el caso de nuestros propios mandamientos, sólo las fieras son capaces de protegerlos y sostenerlos. Cierta vez, en Alemania, mucho tiempo después de la guerra, mi padre vistió un gabán negro y se prendió las condecoraciones. Se tocó con un reluciente sombrero de copa y fue a la inauguración de un monumento a los caídos de la guerra. Todos los muertos estaban inscritos en orden alfabético. Donde habían levantado el monumento, en el parque, al lado de la plaza de los juegos, junto a las hamacas y los areneros. No recuerdo qué aspecto tenía el monumento. Seguramente había allí soldados que apuntaban con fusiles de piedra, debajo de banderas de piedra, con madres de piedra que lloraban llanto de piedra. Seguramente había allí fieras rampantes que celebraban la grandeza del hombre, de los generales y de los emperadores. Por espacio de 4 años mi padre murió en la guerra. Muchas trincheras cavó. Le dijeron que el sudor ahorraba sangre, y la sangre de los soldados ahorra el sudor de los generales, ahorra la sangre y el sudor de los industriales y de los emperadores. Y así sigue. El plan de ahorro hasta el infinito. Muchas trincheras cavó mi padre, muchas tumbas se hizo a sí mismo, y solamente una vez fue herido. Todas las demás balas, las esquirlas, no dieron en el blanco. Cuando murió de veras, muchos años más tarde, vinieron todas las balas y proyectiles que no dieron en el blanco para destrozar su corazón al unísono. De esta última trinchera que otros cavaron para él no salió. Estuvo en muchas batallas y a menudo figuró entre los muertos de la matemática de la batalla y de la estadística de los conquistadores de posiciones. La sangre
alumbraba dentro de él como los botones con los que se enciende la luz en la caja de las escaleras, para que la muerte pudiera ver y alumbrar el cuerpo con su sangre. Pero la muerte no apretó los botones de su sangre luminosa y mi padre no murió de verdad. Dios, en quien creía, estaba colgado sobre él como un paracaídas blanco y protector, arriba, por encima de la ruta de las bombas. No mezclaba a su Dios en asuntos de guerra, sino que lo colocaba entre las leyes de la naturaleza y las estrellas. A éstas las dejaba encima suyo como una espuma liviana sobre el sedimento oscuro y pesado de su vida. A veces, cuando la guerra arreciaba, su cuerpo era como un árbol deshojado. Sólo las ramas de los nervios quedaban y toda su vida se desprendía. Muchas cartas envió de allí. Al principio las enviaba una a una. En los 4 años de la guerra, las cartas se transformaron en atados y en paquetes. Los paquetes se endurecieron y se hicieron piedra. ¿A dónde llegaron las cartas? Al principio flotan livianas y blancas como alas de paloma. Después todas las cartas se transforman en piedra. Las cartas rodaron de alacena en alacena, de cofre en cofre. Estuvieron dentro del armario y encima del armario, y de allí al altillo, y de allí a la mansarda, debajo de las tejas. Cuando mi padre murió de verdad, saltó de pronto más alto que sus cartas en el techo. Cuando venga la resurrección de verdad, tendrá que desatar todos los paquetes y leer sus propias cartas. El hombre segrega en el transcurso de su vida sangre, sudor, excremento, poesía y cartas. Cierta vez contó sobre unos prisioneros franceses en Verdun que le pidieron agua en su idioma, de l'eau, y él les dio el agua que le quedaba en la cantimplora. Desde entonces no olvidé este clamor por el agua. A veces vienen a mí para pedirme un poco de agua. Quizá mi padre les haya hablado de mí, aunque es difícil que lo hubiera hecho porque en aquel entonces yo no había nacido aún. Pero en la guerra, que confunde el hombre con tierra y todo lo resuelve y hace de los parados sentados y de los sentados yacentes y de los yacentes retratos en la pared, todo es posible. Una vez, en vísperas del advenimiento de Hitler, sus camaradas de armas lo invitaron a una reunión evocativa. Le escribieron una hermosa carta. El membrete de la carta ostentaba el emblema de la unidad militar, una gorra de cazador, cornamenta de ciervo y fusiles cruzados. ¿Por qué? Porque se trataba de un batallón de cazadores. Un batallón que contaba con una hermosa tradición. Al principio cazan liebres y ciervos, después cazan hombres. No los cazan, sino que los matan, y no para comerlos como se comen las liebres, sino simplemente para matarlos, e incluso desgarrarlos, a fin de que se vea la carne y el hueso, y no el pelo y la sonrisa, el brazo, la caricia, o cualquiera de las otras combinaciones. Mi padre no fue, y también esta fue una muerte, porque lo querían mucho, y lo llamaron David, y durante la guerra, en Yom Kippur, solían darle sus raciones para que pudiera aguantar el ayuno, y reunían estrellas para su oración, instantes de silencio para sus súplicas quedas. En compensación, él les levantaba el ánimo con su optimismo y sus historias graciosas. Después, sus muertes menudearon. Murió cuando vinieron a detenerlo por culpa del distintivo nazi que yo encontré y que él arrojó al tacho de los desperdicios. La negrura apareció en la puerta, y la negrura irrumpió por el vano con golpeteo de bota. Fue horroroso para mí ver que mi padre no podía ya defender la casa ni hacer frente al enemigo invasor. Así llegó a su término mi infancia. ¿Cómo era posible que alguien entrara en la casa en contra de la voluntad de mi padre? Hubiera querido ser más grande para echar como Sem una manta sobre mi padre, sobre su andar agobiado.
Murió cuando colocaron guardas frente a su tienda para que nadie comprara en ella porque era una tienda judía. Murió cuando dejamos Alemania para ascender a la tierra de Israel. Todos los años que habían sido murieron entonces. Cuando el tren pasó junto al asilo de ancianos judíos que mi padre ayudaba a sostener, todos los ancianos, de pie, agitaban las sábanas de las camas desde los balcones y desde los sueños. No las agitaban en señal de rendición, sino de despedida. ¿Qué diferencia hay entre la rendición y la despedida, si en ambos casos se agitan banderas y pañuelos e incluso sábanas? Muchas veces murió, porque estaba hecho de materiales diversos, ora hierro, ora pan blanco, tronco, y todos los materiales debían morir. A veces lo sorprendía con las manos cubriéndole la cara como un vestido para no mostrarme la desnudez, y a veces los pensamientos eran demasiado pesados para su cuerpo pequeño y lo agobiaban. A veces era fuerte como un poste de teléfono y su pensamiento era prodigioso y leve y brillante como los alambres tensos. Hasta los pájaros canoros descendían para posarse en ellos. Cuando murió de verdad, Dios no supo si verdaderamente había muerto. Estaba habituado a que resucitara, pero esa vez no resucitó. Con varias semanas de anterioridad había sufrido un ataque al corazón. Se dice ataque al corazón. ¿Quién ataca a quién? ¿El corazón al cuerpo o el cuerpo al corazón? ¿O no será que el mundo ataca a ambos? Un día vine a visitarlo. Yacía junto a un tubo de oxígeno, los ojos quebrados como copas en una boda. Al acercarme, escuché susurrar la bomba grande de oxígeno. Antes había un ángel junto a la cama de los enfermos. Hoy bombas llenas de oxígeno susurrantes. También a los buzos y a los aviadores se los provee con tubos de oxígeno. ¿A dónde irá mi padre? Quizá se sumerja, quizá remonte el vuelo. En cualquier caso, se irá. Me indicó que me aproximara, y le dije, no hables, te fatigará. Me dijo, el gato aúlla sobre el techo del vecino. Tal vez esté encerrado y quiera salir. Me acerqué a la casa del vecino y liberé al gato, y nuevamente escuchamos solo el ronroneo del oxígeno. Sobre el tubo había un reloj que medía la presión. Todo el tiempo de mi padre era el tiempo del oxígeno en el tubo. Mi madre estaba junto a la puerta. De haber podido, habría estado como la bomba de oxígeno junto a la cama, transmitiéndole la fuerza de su vida. Después, mi padre fue recuperándose de a poco en su cama. Día a día volvían a él los colores, esos colores que emprendieron la huida, dispersándose en el momento en que fue lanzado el ataque contra su corazón. Ahora todos los colores volvían como después del bombardeo. El tubo fue colocado en el balcón. En el día en cuyo amanecer murió, le hicieron un cardiograma. Vino un médico y abrió una especie de radio y conectó a mi padre con hilos eléctricos. Cuando se ama, no hay necesidad de un aparato tan complicado para medir el corazón. Pero es distinto cuando el hombre enferma. La aguja trazó zigzags sobre el papel como un sismógrafo durante un temblor de tierra. Después, mi padre parecía una estación transmisora envuelto en hilos y antenas. Ese día hizo su última transmisión, que yo escuché. El médico dijo, estamos bien. Como si alguien dudara que también él estaba bien. Desarmó la máquina y nos mostró el zigzag que, en su opinión, estaba bien. Por la noche fui con mi mujer al cine. Después, en el rostro exagerado de la pantalla cesaron la risa y el llanto. Salimos a la calle. Mi mujer compró flores a un hombre que las conservaba dentro de un balde, delante de un café concurrido por artistas.
Vienen a él poetas jóvenes de triste mirada proyectada siempre en la lejanía, vienen hombres que lucen con decoraciones diversas de distintas batallas, vienen quienes renquean a causa de una herida de guerra o porque renquear es distinguido, y vienen bigotudos y aquellos que aman la guerra pero no visten de uniforme, y amantes de la paz que lucen uniforme de guerra, y muchachas a quienes les gusta la compañía de todos. Compramos rosas rojas, quizá para animar el color a salir en las mejillas de mi padre. Vinimos a sentarnos junto a mi padre. Mi mujer colocó las flores en un vaso y éstas respiraron aliviadas. Colocamos sillas junto a la cama y mi padre empezó a contar el caso de un hombre que llegó al país después de haber saltado de un tren, escondiéndose en casa de unos gentiles de buen corazón. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas al hablar de gente buena que brinda escondite a un perseguido. Sus ojos se llenaron de lágrimas como una película de cine que se corta, como una radio cuando alguna estación extraña interfiere y perturba. ¿Qué estación interfirió en la transmisión de mi padre? Hasta que finalmente las dos estaciones dejaron de transmitir, la de mi padre y aquella que interfería. Su boca se abrió como si muchas historias sobre hombres buenos pugnaran por salir, y su boca no bastara para extraer todas las historias al mismo tiempo. Me levanté de un salto, lo abracé y le besé en la frente fría. Quizás recordara la frente que besó el suelo del Yom Kippur. Quizá pensara en devolverle el aliento como el profeta Eliseo. Mi madre salió del baño. Mi mujer llamó al médico, que confirmó lo que nos necesitaba confirmar. Vino un vecino amable y se encargó de las gestiones. Vino un rabino de los conocidos de mi padre y estableció las reglas. Qué muebles mover, qué ventanas abrir o cerrar. Estaba habituado a los muertos. Colocó una vela en el suelo, como una luz junto a un edificio, o en el lugar donde se repara un camino. Después abrió un libro y susurró. El tubo de oxígeno no tenía ya necesidad de susurrar. Al día siguiente purificaron a mi padre en casa. Volcaron cataratas de agua y lo envolvieron con muchas cintas. Después del entierro vinieron parientes y conocidos. La tía Shoshana llegó del campo, contenta de librarse de sus cientos de gallinas y de encontrarse con conocidos que hacía tiempo que no veía. Había muchas posibilidades de expresar dolor. El grito amargo, grande, lo evitamos. Quizá porque murió en medio de un cuento, o porque todas las estaciones de radio dejaron de transmitir, o porque el corazón que debía haber sido una amplia boca de clarín resultó no ser lo suficientemente grande. Se podía llorar en el grito del tren que llega entre montañas angustiantes y precipitadas a Jerusalén, o en el silencio como una ventana que quedó abierta y gime quedamente. No tenemos sino unos pocos gestos, dolor, miedo, sonrisa y algunos otros, como los maniquíes de las casas de modas. El destino nos dispone como el decorador dispone a los maniquíes con la vitrina. A veces les levantan una mano o les doblan la cabeza, y así se quedan durante toda la temporada, pues así nosotros.